Juan Villoro, bienvenido a la Hora Nacional. Muy Hola, ¿qué noches. tal? Qué gusto estar con ustedes aquí en la sede del Colegio Nacional. Es un placer para nosotros, Juan. Y bueno, sé que es una labor titánica, pero si tú tuvieras que escoger 8 libros de escritores mexicanos de los últimos 80 años, ¿cuáles serían estos libros y por qué? Bueno, siempre es un poco caprichoso y por supuesto es reductor porque sientes que dejas fuera muchísimos libros extraordinarios. Yo empezaría con uno que ya se mencionó aquí, Pedro Páramo. Estamos en el centenario de Juan Rulfo y yo creo que es el retrato perfecto del cacique y también del patriarca, es decir, de la persona que ejerce un poder autoritario y al mismo tiempo se aprovecha de él en la vida privada, alguien que confunde lo que es la realidad social con su patrimonio. Además, esta maravillosa novela de Juan Rulfo nos lleva al uso de un lenguaje hondamente poético. ¿Qué libro seguiría en tu lista? Bueno, yo sigo con La sombra del caudillo, un grandísimo escritor de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán, que escribió tanto en clave de no ficción libros como Las Memorias de Pancho Villa y en clave de ficción La sombra del caudillo, que se ocupa de dos asuntos reales de la Revolución Mexicana: el asesinato del general Serrano y la rebelión de la Huertista, pero los combina de tal manera en que nosotros nos damos cuenta de que está haciendo un retrato del México que termina la revolución. Es el momento en que los generales se bajan del caballo, se suben al Cadillac y empiezan a hacer intrigas desde las oficinas. En buena medida, el México postrevolucionario se fraguó gracias a los usos y costumbres que se describen en esta novela. Y es el momento en que se trata de la intriga civil, cómo se va a decidir quién es el nuevo candidato a la presidencia, quién cuenta con los apoyos y cómo hay un caudillo que está detrás de todos. Es la sombra que decide el poder. Entonces es un simulacro de democracia que no llega a ser una democracia auténtica. También un relato profético de lo que sería el México del siglo XX. Y escogería el libro Zozobra porque su título habla de ese momento difícil que él vivió. Él muere en 1919 a la edad de Cristo, tiempos de la Revolución Mexicana, está muy cerca de Madero, ve el sacrificio de Madero. Algunos le atribuyen haber escrito algunos fragmentos del Plan de San Luis. Es un hombre que vive la zozobra del país y también la de su propio corazón. Era un católico atormentado, un hombre que, como él mismo decía, le iba mucho mejor con el credo que con los mandamientos. Tenía mucha fe, pero también era un pecador, como tantos católicos mexicanos. Y todo esto lo plasma de manera extraordinaria en su poesía, que es deslumbrante por las formas originales que encuentra para expresar la belleza, pero también es muy conversacional. 2 versos de él resumen esta doble condición de López Velarde: lo sencillo y campechano que tiene su poesía, y también la deslumbrante búsqueda de un fulgor poético. En el número 4, un poeta posterior a López Velarde que escribió sobre él y que creo que ha marcado mucho la literatura mexicana, Octavio Paz. Libertad bajo palabra, que me gusta mucho desde el título. Es un libro que recoge varios de sus poemarios breves. Entre ellos está Piedra de Sol, un libro extraordinario, escrito en decasílabos blancos, versos de 11 sílabas que no tienen rima, y donde él sigue un poco lo que sería la cuenta de años o las ataduras de años del calendario azteca. O sea, es el mismo número de versos que tiene el calendario azteca, y ahí habla del amor, el erotismo, la poesía, el destino, la infancia, el recuerdo. Es un poema total, ¿no? Y eso es absolutamente extraordinario, ¿no? Yo creo que un poema absolutamente inagotable. Entonces necesitamos un libro de primeros auxilios, y yo escojo Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia, que es una respuesta satírica, irónica a la difícil costumbre de ser mexicano. ¿Cuál sería la siguiente selección de estos 8 libros por autores mexicanos, de los que seleccionaste tú como tus favoritos, digamos, de los últimos 80 años? Inevitablemente tendría que haber un libro que le debiera mucho al periodismo. Yo creo que el gran periodismo es literatura bajo presión, y en ocasiones perdura con la misma fuerza con que lo hace la novela, la poesía, el teatro o el cuento. Y desde luego creo que un libro esencial de nuestra literatura es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Es un retrato coral de lo que ocurrió en ese momento, la matanza del 2 de octubre. La mayoría
los periódicos mexicanos estaban totalmente controlados por el gobierno. Solo en libros como el de Elena Poniatowska se pudo conocer la verdad en las voces de los propios participantes. Entonces yo escojo como un libro muy importante El desfile del amor de Sergio Pitol, que se trata de un historiador mexicano que quiere averiguar hechos ocurridos en 1942, una época en que venían muchos refugiados de la Segunda Guerra Mundial a México, en que ocurrieron unos asesinatos en un edificio de la colonia Roma, y entonces trata de averiguar con los sobrevivientes de ese acontecimiento qué fue lo que pasó. Escojo para el final un libro que para mí representa el principio, porque yo el primer libro que leí por gusto fue De perfil, de José Agustín. Es una novela que abrió un derrotero muy importante para la literatura porque significó la incorporación del lenguaje coloquial, la mirada de los jóvenes, las onomatopeyas de los cómics, los estímulos de la contracultura, una novela irreverente, llena de sentido del humor, que fue un rito de paso para quienes la leímos, pero también para la literatura misma, porque a partir de entonces se empezaron a utilizar otros recursos, de modo que soy deudor muy significativamente, al menos así lo espero, de perfil de José Agustín. Juan Villoro, escritor, muchísimas gracias por recibirnos aquí, primero que nada, rodeados precisamente de literatura. Y bueno, pues gracias por ser parte de esta celebración de los 80 años de la Hora Nacional de esta manera y con esta aportación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por el aniversario. La Hora Nacional, 80 años.